Isabel Allende, el amante japonés. Seth Velasco. Alma Velasco disfrutaba su desayuno sin prisa, veía las noticias en la televisión y después se iba a clase de yoga a caminar 1 hora. Al regresar se duchaba, se vestía y cuando calculaba que iba a llegar la encargada de limpieza, escapaba a la clínica a ayudar a su amiga Katy. El mejor tratamiento para el dolor era mantener a los pacientes entretenidos y moviéndose. Katy siempre necesitaba voluntarios en la clínica y le había pedido a Alma que diera clases de pintura en seda. Pero eso requería espacio y materiales que allí nadie podía costear. Katy se negó a aceptar que Alma corriera con todos los gastos, porque no sería bueno para la moral de los participantes. A nadie le gusta ser objeto de caridad, como dijo. En vista de eso, Alma echaba mano de su antigua experiencia en el Svan de Sea Cliff con Nathaniel Eichmey para improvisar obras teatrales que no costaban dinero y provocaban tempestades de risa. 3 veces por semana iba a su taller a pintar con Kirsten. Rara vez usaba el comedor del Art House. Prefería cenar en los restaurantes del barrio, donde la conocían, o en su apartamento, cuando su nuera le enviaba con el chofer alguno de sus platos preferidos. Irina mantenía lo indispensable en la cocina: fruta fresca, avena, leche, pan integral, miel. A ella le tocaba también clasificar papeles, tomar dictado, ir de compras o a la lavandería a acompañar a Alma a sus diligencias, ocuparse del gato, del calendario y de organizar la escasa vida social. Con frecuencia, Alma y Seth la invitaban al almuerzo dominical obligatorio de Sea Cliff, cuando la familia rendía pleitesía a la matriarca. Para Seth, que antes recurría a toda suerte de pretextos para llegar a la hora del postre, ya que la idea de faltar ni siquiera se le ocurría a él. La presencia de Irina pintaba la ocasión de brillantes colores, seguía persiguiéndola con la tenacidad, pero como los resultados dejaban mucho que desear, también salía con amigas del pasado dispuestas a soportar sus veleidades. Se aburría con ellas y no lograba provocar celos a Irina. Como decía su abuela, ¿para qué perder municiones en buitres? Ese era otro de los dichos enigmáticos que circulaban entre los Velasco. Para Alma, esas reuniones familiares comenzaban con la alegre ilusión de ver a los suyos, especialmente a su nieta Pauline, ya que a Seth lo veía a menudo, pero muchas veces terminaban por ser un plomazo, porque cualquier tema servía de pretexto para enojarse, no por falta de cariño, sino por el mal hábito de discutir por tonterías. Seth buscaba motivos para desafiar o escandalizar a sus padres. Pauline aparecía entregada a alguna causa que explicaba en detalle, como la mutilación genital o los mataderos de animales. Doris se esmeraba en ofrecer sus mejores experimentos culinarios, verdaderos banquetes, y solía acabar llorando en su pieza porque nadie los apreciaba, mientras el bueno de Larry hacía malabarismos para evitar roces. La abuela usaba a Irina para mitigar las tensiones, ya que los Velascos se comportaban civilizadamente delante de extraños, aunque se tratara de una insignificante empleada del Art House. A la muchacha, la mansión de Sea Cliff le parecía de un lujo extravagante, con sus 6 dormitorios, 2 salones, biblioteca tapizada de libros, escalera doble de mármol y un jardín de palaciego. No percibía el lento deterioro de casi un siglo de existencia, que la militante vigilancia de Doris apenas lograba mantener bajo control: el óxido en las rejas ornamentales, las ondulaciones del piso y las paredes, que habían soportado un par de terremotos, las baldosas resquebrajadas y las huellas de termitas en las maderas. La casa se erguía en un sitio privilegiado sobre un promontorio entre el Océano Pacífico y la bahía de San Francisco. Al amanecer,
La espesa niebla que llegaba rodando desde el mar como una avalancha de algodón solía ocultar por completo el puente del Golden Gate, pero se disipaba en el transcurso de la mañana y entonces aparecía la esbelta estructura de hierro rojo contra el cielo, salpicado de gaviotas, tan cerca del jardín de los Velascos que cabía la ilusión de tocarla con la mano. Del mismo modo que Alma se convirtió en la tía adoptiva de Irina, Seth hizo el papel de primo, porque no le resultó el papel de amante que deseaba. En los 3 años que llevaban juntos, la relación de los jóvenes, fundada en la soledad de Irina, la pasión mal disimulada de Seth y la curiosidad de ambos por Alma Velasco, se solidificó. Otros hombres, menos tozudo y enamorado que Seth, se habría dado por vencido hacía tiempo, pero él aprendió a dominar su vehemencia y se adaptó al paso de tortuga impuesto por Irina. De nada le servía apresurarse, porque al menor signo de intrusión, ella retrocedía y después pasaba semanas antes de que él recuperara el terreno perdido. Si se rozaban de forma casual, ella escamoteaba el cuerpo, y si él lo hacía a propósito, ella se alarmaba. Seth buscó en vano algo que justificara esa desconfianza, pero ella había sellado su pasado. A primera vista, nadie podía imaginar el verdadero carácter de Irina, que se había ganado el título de la empleada más querida de Lar House, con su actitud abierta y amable. Pero él sabía que tras esa fachada se agazapaba una ardilla recelosa. En esos años el libro de Seth fue adquiriendo forma sin gran esfuerzo por su parte, gracias al material que aportaba su abuela y la majadería de Irina. En Alma recayó la tarea de recopilar la historia de los Velasco, los únicos parientes que le quedaron después de que la guerra barriera a los Méndez de Polonia y antes de que su hermano Samuel resucitase. Los Velascos no se contaban entre las familias más encumbradas de San Francisco, aunque sí entre las más pudientes, pero podían trazar sus orígenes hasta la fiebre del oro. Entre ellos destacaba David Velasco, director y productor teatral, empresario y autor de más de 100 obras, que abandonó la ciudad en 1882 y triunfó en Broadway. El bisabuelo Isaac pertenecía a la rama que se quedó en San Francisco, donde echó raíces e hizo fortuna con un sólido bufet de abogados y buen ojo para invertir. Como todos los varones en su estirpe, a Seth le tocó ser socio del bufet, aunque carecía del instinto combativo de las generaciones anteriores. Se había graduado por obligación y ejercía el derecho porque los clientes le daban lástima, y no por confianza en el sistema judicial o por codicia. Su hermana Pauline, 2 años menor, estaba mejor calificada para aquel ingrato oficio, pero eso no lo eximía a él de sus deberes con la firma. Había cumplido 32 años sin sentar cabeza, como le reprochaba su padre. Seguía dejando a su hermana los casos difíciles, divirtiéndose sin fijarse en gastos y mariposeando con media docena de enamoradas transitorias. Pregonaba su vocación de poeta y corredor de motos para impresionar a las amigas y asustar a sus padres, pero no pensaba renunciar a los ingresos seguros del bufet. No era cínico, sino perezoso para el trabajo y alborotado para casi todo lo demás. Fue el primer sorprendido cuando descubrió que se acumulaban páginas de un manuscrito en el maletín, donde debía llevar documentos a los tribunales. Ese pesado maletín de cuero color caramelo, con las iniciales de su abuelo grabadas en oro, era un anacronismo en plena época digital, pero Seth lo usaba suponiendo que tenía poderes sobrenaturales, única explicación posible para la multiplicación espontánea de su manuscrito. Las palabras surgían solas en el vientre fértil del maletín y paseaban tranquilamente por la geografía de su imaginación. Eran 215 páginas escritas a borbotes,
que no se había molestado en corregir, porque su plan consistía en contar lo que pudiera sonsacarle a su abuela, agregar aportes de su propia cosecha y después pagar a un escritor anónimo y a un editor concienzudo para que dieran forma al libro y lo pulieran. Esas hojas no hubieran existido sin la existencia de Irina en leerlas y su descaro para criticarlas, que lo obligaban a producir regularmente hornadas de 10 o 15 folios. Así se iban sumando y así también, sin proponérselo, él se iba convirtiendo en novelista. Seth era el único miembro de su familia que Alma echaba de menos, aunque no lo habría admitido. Si pasaban algunos días sin que él llamara o lo visitara, empezaba a ponerse de mal humor y pronto inventaba una excusa para convocarlo. El nieto no se hacía esperar, llegaba como un ventarrón con el casco de la moto bajo el brazo, los pelos disparados, las mejillas rojas y algún regalito para ella y para Irina, alfajores de dulce de leche, jabón de almendras, papel de dibujo, un video de zombies en otra galaxia. Si no encontraba a la muchacha, su desilusión era visible, pero Alma fingía no darse cuenta. Saludaba a su abuela con una palmada en el hombro y ella respondía con un gruñido, como habían hecho siempre. Se trataban como camaradas de aventura, con franqueza y complicidad, sin muestras de afecto, que consideraba Kirch. Conversaban algo largo y con la soltura de comadres chismosas. Primero, pasaban revista rápidamente de las noticias del presente, incluyendo a la familia, y enseguida entraban de lleno en lo que realmente les atañía. Estaban enternizados en un pasado mitológico, de episodios y anécdotas improbables, épocas y personajes anteriores al nacimiento de Seth. Con su nieto, Alma se revelaba como una narradora fantasiosa, evocaba intacta la mansión de Varsovia, donde transcurrieron los primeros años de su existencia, con las sombrías habitaciones de muebles monumentales y las empleadas de uniforme deslizándose a lo largo de las paredes sin levantar la vista, pero le agregaba un imaginario pony color trigo de crines largas que acabó convertido en estofado en los tiempos del hambre. Alma rescataba a los bisabuelos Mendel y les devolvía todo lo que se llevaron los nazis. Los sentaba a la mesa de Pascua con los candelabros y cubiertos de plata, las copas francesas, la porcelana de Baviera y los manteles bordados por monjas de un convento español. Era tal su elocuencia en los episodios más trágicos que Seth e Irina creían estar con los Mendel camino a Treblinka. Iban con ellos dentro del vagón de carga, entre cientos de infelices desesperados y sedientos, sin aire ni luz, vomitando, defecando, agonizando. Entraban con ellos desnudos en la cámara del espanto y desaparecían con ellos en el humo de las chimeneas. Alma les hablaba también del bisabuelo Isaac Velasco, de cómo murió en un mes de primavera, una noche en que cayó una tormenta de hielo que destruyó por completo su jardín, y de cómo tuvo 2 funerales, porque en el primero no ocupó toda la gente que quiso presentarle sus respetos. Centenares de blancos, negros, asiáticos, latinos y otros que le debían favores desfilaron en el cementerio, y el rabino tuvo que repetir la ceremonia. Y de la bisabuela Lilian, eternamente enamorada de su marido, que el mismo día en que se quedó viuda, perdió la vista y anduvo en tinieblas los años que le quedaban, sin que los médicos atinaran a dar con la causa. También hablaban de los Fukuda y de la evacuación de los japoneses como de algo que lo traumatizó en la infancia, sin destacar demasiado su relación con Ichimei Fukuda.